Bienvenidos sean todos. Dios nos bendiga, podamos crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos todos, bienvenidos todos. Gloria a Dios. Muy bien. Estamos aquí en un ratito. Vamos a... Gloria a Dios. Dios sean todos. Dios. Bien, bienvenidos. Un abrazo para todos. Muy bien. Gloria a Dios. Ya estamos aquí en el... A ver. Dios. Bien. Oh, gloria a Dios. Ya está. Muy bien, hermanos. Bienvenidos todos. Gracias a Dios por este privilegio de poder compartir la palabra de Dios. El Señor es bueno, nos permite poder crecer en el conocimiento de la verdad. Estamos hablando sobre cómo vamos manifestando en nuestro crecer espiritual el carácter de Cristo, vamos siendo transformados en nuestra conducta, en nuestra manera de conducirnos y hacer las cosas. Hemos entendido en la clase anterior que el caminar cristiano deja de ser una lucha constante por alcanzar algo distante cuando entendemos cómo obra esta transformación. Y entonces, en ese momento se va a transformar en la experiencia viva de expresar día tras día la realidad gloriosa de la nueva creación. Recordando que la verdadera santidad no comienza en las manos que actúan, sino en la mente que comprende y en el corazón que ha sido renovado por gracia. Una de las cosas que tenemos que entender en cuanto a esta transformación es que esta renovación de la mente es un proceso continuo del saber que transforma. Voy a repetir. La renovación de la mente es un proceso continuo del saber, porque es lo que estamos enfatizando, la necesidad del saber. Si la vida cristiana comienza con el saber espiritual y no meramente en el hacer externo, entonces surge una verdad complementaria de enorme importancia pastoral. Ese saber no es estático ni automático, sino progresivo. Progresivo. El creyente ha recibido una nueva identidad en Cristo por la gracia, pero necesita aprender a vivir desde esa identidad mediante la renovación constante de su mente. Mediante la renovación constante de su mente. La regeneración introduce la vida divina en el corazón, pero la madurez espiritual se desarrolla cuando esa vida comienza a iluminar el entendimiento, moldear los pensamientos y redefinir la manera de interpretar la realidad. En otras palabras, la nueva creación ya ha sido establecida en el espíritu del creyente, pero su manifestación práctica requiere de una transformación continua de la mente. La mente es el campo de transformación espiritual. La Escritura presenta a la mente humana como el escenario donde se libra una de las batallas más decisivas de la vida cristiana. El apóstol Pablo exhorta con claridad: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si está en Romanos 12:2. Entonces, este mandato revela que el creyente puede poseer una nueva naturaleza y, sin embargo, seguir pensando conforme a patrones antiguos. La mente ha sido formada durante años por influencias culturales, experiencias personales, temores, prejuicios y sistema de mérito humano. Por ello, aunque el corazón haya sido regenerado, el entendimiento necesita ser reeducado a la luz de la verdad divina. La renovación de la mente no consiste en adquirir información religiosa superficial, sino en internalizar profundamente las realidades del Evangelio. Es aprender a ver la vida desde la perspectiva de la gracia, a interpretar las circunstancias desde la soberanía de Dios y a comprender la propia identidad desde la unión con Cristo. Esto es fundamental. Voy a repetir. Es aprender a ver la vida, es, acá hay unos problemas técnicos, a ver, voy a repetir. Es aprender a ver la vida desde la perspectiva de la gracia. Esa a interpretar las circunstancias desde la soberanía de Dios y a comprender la propia identidad desde la unión con Cristo. Recuerden, hay un conflicto entre la vieja mentalidad y la nueva identidad. Una de las tensiones más comunes en la experiencia cristiana surge cuando la nueva identidad espiritual no ha sido plenamente asimilada por la mente. El creyente ha sido hecho justo en Cristo, pero puede seguir percibiéndose a sí mismo como indigno e incapaz. Ha sido adoptado como hijo, pero puede continuar viviendo con la mentalidad de un siervo temeroso. Este desfase entre lo que somos en Cristo y lo que pensamos acerca de nosotros mismos produce inestabilidad espiritual. De ahí nacen la inseguridad, la culpa constante y el esfuerzo agotador por demostrar a Dios lo que ya ha sido otorgado gratuitamente. La renovación de la mente corrige esa disonancia interna. A medida que el creyente comprende la verdad revelada, su percepción cambia, su fe se fortalece y su conducta se vuelve más coherente con su nueva naturaleza. Así, la santidad deja de ser un intento desesperado por alcanzar una posición y se convierte en una expresión natural de una posición ya recibida. Aquí la palabra de Dios ocupa un papel fundamental en la transformación del entendimiento. Es decir, la mente no se renueva por el simple paso del tiempo ni por la intensidad de las emociones religiosas. Su transformación ocurre mediante la exposición constante y reverente a la palabra de Dios. Voy a repetir. La mente no se renueva por el simple paso del tiempo, ni por la intensidad de las emociones religiosas. Su transformación ocurre mediante la exposición constante y reverente a la palabra de Dios. La escritura actúa como una luz que disipa la sombra de la ignorancia espiritual. Revela la verdad acerca de Dios, acerca de Cristo y acerca del creyente mismo.
En este proceso, el Espíritu Santo no solo informa, sino que forma el carácter interior. Cuando el creyente medita en la verdad bíblica, comienza a experimentar un cambio progresivo en su manera de pensar. Los pensamientos de temor son reemplazados por la confianza. Esto es fundamental. Los pensamientos de temor son reemplazados, ¿no?, por la confianza. La mentalidad de escasez espiritual cede ante la abundancia de la gracia. La autocondenación es sustituida por la certeza del perdón. De esta manera, la renovación de la mente se convierte en el puente entre la doctrina y la experiencia, entre la identidad espiritual y la conducta cotidiana. Fíjense qué tan importante es la renovación de nuestras mentes. La fe nos permite apropiarnos conscientemente de esta verdad. La fe no es únicamente el acto inicial de creer para la salvación. Es también la actitud continua de apropiarse de las verdades reveladas. El creyente necesita aprender a pensar por fe, es decir, a interpretar su vida desde la perspectiva de lo que Dios ha declarado y no solamente desde la que perciben sus sentidos. Esta dinámica implica una disciplina espiritual, recordar constantemente quiénes somos en Cristo, reafirmar las promesas divinas en medio de las circunstancias adversas y rechazar las voces internas que contradicen la verdad del Evangelio. Así, la mente renovada se convierte en un instrumento poderoso para la estabilidad espiritual. La fe consciente protege al creyente de los extremos del activismo religioso y de la pasividad fatalista, de la que ya hemos hablado. Lo conduce a una obediencia equilibrada, motivada por el conocimiento y sostenida por la gracia. El fruto visible de la mente renovada es clave. Cuando el entendimiento ha sido renovado, la vida práctica comienza a reflejar una nueva coherencia. La paciencia sustituye la impulsividad. La humildad reemplaza la autosuficiencia. La esperanza vence al desaliento. Estos cambios no son simplemente el resultado de un esfuerzo disciplinado, sino de la manifestación externa de una convicción interna profundamente arraigada. El creyente ya no actúa movido únicamente por la presión de normas externas, sino por la certeza interior de la verdad que habita en su mente y en su corazón. En este sentido, la renovación del entendimiento es una de las evidencias más claras del crecimiento espiritual. Revela que la vida de Cristo no solo ha sido implantada en el espíritu, sino que está impregnando progresivamente toda la personalidad del creyente. Importante. Hay que diferenciar entre información y transformación. La información es importante de todo lo que la Biblia nos va transmitiendo. Esa información va renovando nuestra manera de pensar. Esa renovación hace posible la transformación. Pablo así lo explica, así lo declara. Todos nosotros oramos, hemos orado y hemos dicho, Señor, cámbiame. Quiero ser una mejor persona, quiero ser un mejor hermano, un mejor siervo de Dios. Todos nosotros oramos y anhelamos
esta transformación. Pero esta transformación que se manifiesta de manera exterior a través de la conducta y el carácter, no viene como un resultado instantáneo porque lo deseemos. No sucede de manera mecánica. Es una dinámica que se da de manera progresiva a través de la renovación de nuestra mente. La vida cristiana madura es un proceso continuo de descubrimiento espiritual. Cada etapa del caminar con Dios implica aprender algo nuevo acerca de la gracia, profundizar en la comprensión de la identidad en Cristo y permitir que esa comprensión transforme la manera de pensar y de vivir. El creyente no está llamado únicamente a acumular experiencias religiosas, sino a cultivar una mente iluminada por la verdad. Cuando el conocimiento espiritual se vuelve convicción profunda, la conducta cambia con mayor naturalidad y estabilidad. Así, el camino del crecimiento cristiano puede describirse como una peregrinación del entendimiento, un viaje constante desde la ignorancia hacia la luz, desde la confusión hacia la claridad, desde la autosuficiencia hacia la dependencia confiada en la gracia. Porque en definitiva, la santidad florece cuando la mente aprende a habitar en la verdad que Dios ha revelado acerca de nosotros en Cristo. Es importante vivir por fe. Vivir por fe significa captar, comprender la identidad que poseemos en Él y no desde las emociones o sentimientos. Es decir, después de comprender que la vida cristiana comienza en el saber espiritual y progresa mediante la renovación de la mente, surge una dimensión aún más profunda del caminar con Dios. Aprender a vivir por fe, conocer el lenguaje de la fe, ¿no? Desde la identidad recibida en Cristo y no desde la fluctuación de las emociones humanas. Este principio, hermanos, es esencial para la estabilidad espiritual. La fe bíblica no es simple entusiasmo momentáneo, ni una reacción emocional intensa ante ciertas experiencias religiosas. Es más bien una confianza consistente y perseverante en la verdad revelada por Dios, aun cuando los sentimientos no acompañen esa convicción. La Escritura declara, porque por fe andamos, no por vista, no por asuntos sensoriales, sentimientos, emociones. Así está escrito en 2 Corintios 5:7. Este texto no solo contrasta la fe con la percepción física, sino también con la tendencia natural del corazón humano a depender de sensaciones, estados de ánimo o impresiones pasajeras. Vivir por fe implica aprender a descansar en la realidad objetiva de lo que Dios ha hecho y ha dicho, más allá de las variaciones emocionales. La identidad en Cristo es el fundamento de nuestra fe práctica. Nuestra identidad en Cristo es el fundamento de la fe práctica. La fe cristiana madura no surge del vacío ni se sostiene del esfuerzo psicológico. Su base es la identidad espiritual otorgada por la gracia. El creyente puede vivir por fe porque ha sido unido a Cristo, justificado por su obra y adoptado como hijo de Dios. Cuando esta identidad es comprendida y abrazada,
La fe deja de ser una aspiración incierta y se convierte en una postura existencial. El creyente no necesita sentirse aceptado para acercarse a Dios. Se acerca con confianza porque sabe que ya ha sido aceptado en el amado. De esta manera la fe no depende de la intensidad de las emociones, sino de la certeza de la verdad. El corazón puede experimentar días de gozo o momentos de sequedad, pero la posición del creyente en Cristo permanece inmutable. Esta estabilidad es el ancla del alma en medio de las tormentas interiores. Debemos tener cuidado de vivir bajo el peligro de una vida espiritual gobernada por los sentimientos. Es peligroso que nuestra vida espiritual esté gobernada por los sentimientos. Las emociones son parte legítima de la experiencia humana, o malinterprete. No significa que el creyente no tenga emociones, no deba emocionarse. No, de eso no se trata. Se trata de que nuestras emociones estén reguladas por las convicciones. Nuestras convicciones deben regular nuestras emociones. No se trata de negar o despreciar las emociones. De eso no se trata. Sin embargo, cuando se convierten en el criterio principal para evaluar la relación con Dios, puede conducir a la inestabilidad espiritual. El creyente que vive dominado por sus sentimientos puede sentirse cercano a Dios en los momentos de entusiasmo y profundamente alejado en los tiempos de lucha o cansancio. Este vaivén emocional produce una fe intermitente, vulnerable a las circunstancias y dependiente de estímulos externos. La fe bíblica, la fe bíblica, en cambio, invita a trascender esa dependencia. No niega las emociones, pero las coloca en su lugar adecuado. El creyente aprende a decir, aunque no experimente hoy la misma intensidad emocional, sigo siendo hijo de Dios, sigo siendo justificado por la gracia y sigo siendo sostenido por la fidelidad divina. Este enfoque libera al alma de la tiranía de los estados de ánimo y la conduce a una relación más profunda y constante con el Señor. El Señor permite que experimentemos distintos tipos de emociones y sentimientos para que podamos aprender a no dejar que estos nos gobiernen, sino que sean regulados por las convicciones, producto del conocimiento y la renovación que la palabra va produciendo en nosotros. Caminar por fe es una expresión de la nueva naturaleza. La vida nueva implantada por la regeneración capacita al creyente para vivir desde una perspectiva espiritual. La fe no es simplemente una decisión voluntarista, sino la expresión natural de la vida divina actuando en el interior. A medida que el creyente crece en el conocimiento de la gracia y en la renovación de su mente, aprende a responder a las circunstancias desde su identidad en Cristo. Lo que vivimos, lo que experimentamos, no son la fuente de la autoridad de las cosas que decimos. La fuente de autoridad es la palabra de Dios. No es lo que sentimos, no es lo que vemos con nuestros ojos, es lo que la Biblia dice. Tenemos que aprender a caminar por fe y no por vista.
Y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ciertamente nosotros solemos memorizar textos y no está mal hacerlo, pero tenemos que comprender lo que esos textos transmiten, lo que comunican, las verdades que contienen estos textos. Y de esta manera las pruebas van a dejar de interpretarse como señales de abandono divino y comienzan a verse como oportunidades para experimentar la suficiencia de la gracia. Miren lo que acabo de decir. Si nuestra identidad en Cristo está clarificada por la renovación de nuestra mente, hemos entendido a través del entendimiento de las verdades de Dios quiénes somos en Cristo y qué es lo que poseemos en Él, las pruebas que atravesamos, van a dejar de interpretarse como señales de abandono divino y van a comenzar a verse como oportunidades para experimentar la suficiencia de la gracia. Alabado sea Dios. Como alguien decía, el creyente no tiene problemas, tiene testimonio. Así la fe se va a convertir en una forma de vida. No es solo un acto ocasional en momentos críticos, sino una actitud constante de dependencia confiada. El creyente aprende a descansar en la soberanía de Dios, a confiar en su amor inmutable y a perseverar aun cuando las emociones no ofrezcan respaldo inmediato, ¿no? O sea, aprendemos a descansar en la soberanía de Dios, a confiar en su amor inmutable, a no poner en tela de juicio el amor de Dios, ¿no? Como nos pasaba cuando éramos niños espirituales. Cuando algo malo nos pasaba, generalmente meditábamos y pensábamos, oh, ¿por qué Dios permite que esto me pase? ¿No? Cuestionando el amor de Dios y poniéndolo en duda. Ahora confiamos, Dios nos ama, ¿no? A pesar de las circunstancias de adversidad o situaciones de lucha que podamos enfrentar, el amor de Dios sigue ahí de manera inmutable. Dios no cambia. Y eso nos va a ayudar a perseverar, aun cuando nuestras emociones no ofrezcan respaldo, no nos ofrezcan respaldo inmediato. Hay que recordar que la madurez espiritual tiene que ver con la estabilidad de nuestro corazón. Vivir por fe, vivir por fe. Desde la identidad produce una profunda estabilidad interior. Vivir por fe desde la identidad produce una profunda estabilidad interior. El creyente deja de definirse por sus éxitos o fracasos momentáneos y comienza a fundamentar su seguridad en la obra consumada de Cristo. Es decir, entiende que sus fracasos, sus experiencias, no lo definen. Su fundamento, el fundamento de su seguridad está en la obra consumada de Cristo. Esta estabilidad no genera indiferencia ni frialdad espiritual. Por el contrario, abre el camino a una experiencia emocional más sana y equilibrada. Las emociones dejan de ser el motor principal y se convierten en el fruto natural de una fe firme y bien fundamentada. Cuando la fe gobierna la vida interior, el gozo se vuelve más profundo, la paz más duradera y la esperanza más resistente. El creyente descubre que la verdadera libertad no consiste en sentir siempre lo mismo, sino en permanecer arraigado en la verdad, independientemente de las variaciones emocionales. Tenemos que hacer un ejercicio diario de la fe de manera consciente, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio diario de la fe de manera consciente. Repito, vivir por fe
desde la identidad implica una práctica diaria. El creyente necesita recordar constantemente las verdades del Evangelio y afirmar su posición en Cristo y resistir la tendencia a evaluarse únicamente por lo que siente en determinado momento. Hay gente que quiere sentir que tiene fe, ¿no? Sin entender que la Escritura dice que la tenemos, que Dios ha repartido a cada uno la medida de la fe. Este ejercicio espiritual puede expresarse en actos sencillos, pero profundos. Meditar en la palabra, orar con confianza filial de relación paterna con Dios, confesar uh, la verdadera condición en la que ahora nos encontramos en Él, confesar la verdad divina frente a las dudas internas y caminar con perseverancia aun cuando el corazón atraviese temporadas de sequedad. De esta manera, la fe se fortalece progresivamente. La identidad en Cristo deja de ser una doctrina abstracta y se convierte en la fuente viva de la experiencia cotidiana. Hermanos, la vida cristiana alcanza una dimensión más madura cuando el creyente aprende a vivir desde la certeza de lo que es en Cristo y no desde la volatilidad de lo que siente en determinados momentos. Amén. Porque eso es volátil, eso es pasajero. Debemos aprender a confiar por lo que la Biblia dice de nosotros. Somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Aleluya. Alabado sea Dios. Miren, hermano, las emociones pueden variar, pero la gracia permanece. Las circunstancias pueden cambiar, pero la identidad en Cristo es inalterable. Las sensaciones pueden debilitarse, pero la fe se fortalece cuando descansa en la verdad. Así, el caminar por fe se transforma en una peregrinación confiada. El creyente avanza, no porque siempre perciba la intensidad de la presencia divina, sino porque sabe que esa presencia es una realidad constante basada en la obra perfecta de Cristo. Y cuando esta convicción se arraiga profundamente en el alma, la vida espiritual deja de oscilar entre extremos y comienza a manifestar la serenidad de quien ha aprendido a vivir desde la identidad eterna otorgada por la gracia. Hermanos, la gracia es un poder diario para vivir desde esta nueva naturaleza. La gracia es un poder provisto de manera diaria para vivir desde la nueva naturaleza. La vida cristiana no solamente comienza con la gracia, ni en la gracia, ni se sostiene únicamente por la fe. También se desarrolla diariamente mediante el poder activo de esa misma gracia. La gracia nos sostiene, la gracia nos potencia, la gracia nos da la habilidad para vivir vidas distintas al común de la gente. La gracia no es un acontecimiento limitado al momento de la conversión, ni un concepto teológico reservado al ámbito doctrinal. Es una realidad viva, dinámica y operante que acompaña al creyente en cada instante en su peregrinar espiritual. Comprender esta verdad transforma profundamente la manera de vivir. Muchos creyentes han entendido que fueron salvados por gracia, pero continúan intentando vivir la vida cristiana mediante sus propias fuerzas.
Esta tensión interior genera frustración, agotamiento y en ocasiones desánimo. Sin embargo, la Escritura nos enseña que la misma gracia que nos justificó es también la misma gracia que nos capacita para caminar en santidad. El apóstol Pablo lo expresa con claridad cuando afirma: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, dice Pablo. Antes he trabajado más que todos ellos. Miren lo que dice: pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Sino la gracia de Dios conmigo. Eso está en 1 Corintios 15:10. Amén. La gracia de Dios trabaja conmigo, en mí. Es decir, aquí se revela una profunda armonía entre la responsabilidad humana y la acción divina. Colaboramos, participamos activamente. El creyente actúa, pero reconoce que la fuente real de su capacidad es la gracia operando en su interior. Por eso la gracia debe tenerse como principio de nuestra vida espiritual. La gracia no debe entenderse únicamente como indulgencia divina frente al pecado, sino como el principio vital que sostiene la nueva existencia del creyente. Es la energía espiritual que fluye desde la unión con Cristo y que permite al creyente experimentar una transformación progresiva. Es decir, no lo hacemos. Estos cambios no son producidas por nuestra energía natural, por nuestra fuerza humana. No, es la obra de Dios en nosotros. La gracia nos potencia, pero se mueve en base a la renovación de nuestra mente. Vivir desde la naturaleza, desde esta nueva naturaleza, implica depender constantemente de esta provisión divina. La Biblia dice que la gracia se multiplica, la gracia crece. Cuando lo hacemos de manera natural, con nuestra propia energía, nos cansamos. Hay gente que dice: se me acabó la paciencia. La paciencia que es de Dios no se acaba. Podemos mantenernos firmes y constantes. Existe la capacidad dada por Dios para, aleluya, poder extender nuestra paciencia para con los demás. Porque la gracia nos provee de este carácter, de esta expresión y manifestación del carácter de Dios en nosotros. Así como la vida física requiere alimento diario, la vida espiritual necesita ser nutrida continuamente por la gracia. Esta dependencia no es una señal de debilidad, sino la expresión misma de la madurez cristiana. Cuando el creyente aprende a descansar en la gracia, descubre una libertad interior que lo capacita para enfrentar las demandas de la vida con serenidad y confianza. La obediencia deja de ser una carga pesada y se convierte en una respuesta espontánea al amor recibido. Tenemos una nueva naturaleza y podemos ver manifestándose esa nueva naturaleza de manera cotidiana. La regeneración ha implantado en el creyente una nueva naturaleza que posee inclinaciones diferentes a las de la antigua condición. Esta nueva vida tiende hacia la justicia, la comunión con Dios y el amor al prójimo. Sin embargo, su manifestación práctica requiere una cooperación consciente con la gracia. Vivir desde la nueva naturaleza no significa ignorar la realidad de las luchas internas, sino aprender a responder a ellas desde la provisión divina. La gracia no elimina automáticamente las dificultades, pero ofrece el poder necesario para enfrentarlas
con esperanza. Cada acto de paciencia en medio de la adversidad, cada decisión de perdonar en lugar de guardar resentimiento, cada paso de obediencia en circunstancias complejas, es evidencia de la gracia actuando en la vida diaria. La santidad, en este sentido, no es el resultado de una perfección instantánea, sino de una dependencia constante. La disciplina espiritual debe ser el espacio en el cual nos encontramos con la gracia. La disciplina espiritual debe ser el espacio a través del cual nos encontramos con la gracia. Las disciplinas espirituales, como la oración, la meditación en la palabra y la comunión con otros creyentes, no son mecanismos para ganar la gracia, sino medios por los cuales el creyente se abre a su influencia transformadora. Cuando el corazón se expone regularmente a la verdad divina, la gracia encuentra un terreno fértil para producir crecimiento. La mente se aclara, la voluntad se fortalece y los afectos se orientan hacia lo eterno. De esta manera, la vida cristiana se convierte en una experiencia de renovación constante. Este proceso, hermanos, no debe entenderse como una rutina mecánica, sino como una relación viva. La gracia se experimenta en la intimidad con Dios, en el silencio y la reflexión espiritual y en la obediencia sencilla de cada día. La gracia se enfrenta a la debilidad humana, dándonos capacidades sobrenaturales para vivir por encima de esas debilidades. Uno de los aspectos más consoladores del Evangelio, hermanos, es que la gracia no se manifiesta únicamente en los momentos de fortaleza, sino también y de manera muy especial en los tiempos de debilidad. Cuando el creyente reconoce sus limitaciones y acude a Dios con humildad, descubre que la gracia no lo abandona, sino que se revela con mayor claridad. La debilidad deja de ser un obstáculo definitivo y se convierte en el escenario donde el poder divino se perfecciona. Esta perspectiva transforma la manera de enfrentar los fracasos y las luchas personales. En lugar de sucumbir al desaliento, el creyente aprende a ver cada dificultad como una oportunidad para experimentar la suficiencia de la gracia. Así la vida cristiana se vive no desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia confiada. Existe un gozo en vivir sostenidos por la gracia, hermanos. A medida que el creyente comprende y experimenta la gracia como poder diario, surge en su interior un gozo profundo. Este gozo no depende exclusivamente de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está obrando continuamente en su vida. La gracia produce una estabilidad espiritual que permite al creyente caminar con esperanza, incluso en medio de las pruebas. La nueva naturaleza encuentra en la gracia el impulso necesario para crecer, perseverar y manifestar el carácter de Cristo. De esta manera, la vida cristiana deja de percibirse como una lucha interminable y se convierte en una peregrinación confiada. El creyente aprende a descansar en la fidelidad divina, sabiendo que aquel que inició la buena obra la llevará a su plenitud. Vivir desde la nueva naturaleza es aprender a depender diariamente de la gracia que Dios ha depositado en nosotros. Ojo con lo que estoy diciendo. Es aprender a depender diariamente de la gracia que Dios ha depositado en nosotros.
No se trata de una vida pasiva ni de un abandono irresponsable de la disciplina espiritual, sino de una cooperación consciente con el poder transformador que proviene de la unión con Cristo. Cuando esta verdad se arraiga en el corazón, la vida cristiana adquiere una nueva perspectiva. El esfuerzo solitario es reemplazado por la confianza. La ansiedad moral cede ante la seguridad de la gracia y la obediencia se convierte en la expresión gozosa de una vida sostenida por el amor divino. Así, cada día se transforma en una oportunidad para experimentar la realidad gloriosa de la gracia actuando en lo cotidiano. Porque en última instancia, la nueva naturaleza no se desarrolla por la fuerza del creyente, sino por la gracia constante de Dios obrando en su interior. Hemos sido llamados a vivir la libertad cristiana, a vivir sin la carga del mérito humano. ¿Escuchó? Hemos sido llamados a vivir en libertad cristiana, a vivir sin la carga del mérito humano, no buscando demostrar que somos algo, sino sabiendo lo que ya somos en Él, en Cristo Jesús. Uno de los frutos más gloriosos de la obra redentora de Cristo es la verdadera libertad cristiana. Esta libertad no consiste en una independencia absoluta, ni en la ausencia de responsabilidad moral, sino en la liberación del peso interior que produce el intento constante de alcanzar la aceptación divina mediante el mérito humano. La libertad cristiana nace cuando el creyente comprende que su relación con Dios no está fundamentada en sus logros personales, sino en la obra perfecta y suficiente de Jesucristo. Esta verdad, profundamente arraigada en el Evangelio, transforma la manera de vivir, de servir y de relacionarse con Dios y con el prójimo. El apóstol Pablo lo expresa con claridad pastoral cuando exhorta, diciendo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, dice en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Aquí la libertad no es presentada como una posibilidad futura, sino como una realidad presente que debe ser comprendida, abrazada y defendida. Hay una esclavitud, hermanos, que es la esclavitud del mérito humano. El yugo de querer demostrar a otros que somos algo. El buscar que a través del éxito, los logros, seamos definidos. Pero ninguna de esas cosas nos define. Lo que nos define es nuestra posición en Cristo Jesús. Hay personas que buscan ser definidos por sus logros, certificados, diplomas, reconocimientos, un auto, una casa, un lugar en el cual viven, una zona residencial, todo eso los define. Pero esas definiciones son falsas, son coyunturales. La verdadera definición es la que Dios nos da. Somos adoptados, somos hijos suyos, somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos todo lo que necesitamos ser en Cristo Jesús. Déjeme repetir eso. Nosotros somos todo lo que necesitamos ser en Cristo Jesús. Lo demás es añadidura. Podemos bendecir, podemos crecer, podemos adquirir posesiones y tener muchas cosas, pero las vemos como añadiduras porque en Él, en Cristo, estamos completos. Fíjense, hermanos,
Desde la caída, el ser humano ha desarrollado una inclinación profunda hacia la autojustificación. Existe la tendencia natural a medir el valor personal en función del rendimiento, la moralidad externa o el cumplimiento de normas religiosas. Esta mentalidad, aunque a veces se reviste de aparente piedad, genera una pesada carga interior. El creyente que vive bajo la lógica del mérito experimenta una relación con Dios marcada por la inseguridad. Cuando siente que ha actuado correctamente, se percibe aceptado. Cuando falla, se sumerge en la culpa o el temor. Esta oscilación constante impide el descanso espiritual y distorsiona la comprensión de la gracia. El Evangelio irrumpe en esta dinámica con una declaración radical. La aceptación delante de Dios no se obtiene mediante el esfuerzo humano, sino que se recibe como un don inmerecido. La justicia que el creyente posee no es el resultado de su perfección moral, sino el fruto de la justicia de Cristo imputada por la fe. Aleluya. Vivimos en una libertad como consecuencia de la justificación. La justificación por la fe introduce al creyente en una nueva dimensión de libertad. No necesita vivir intentando probar su valor espiritual ni demostrar su dignidad delante de Dios. La obra de Cristo ha satisfecho plenamente las demandas de la justicia divina. Esta certeza produce un descanso profundo en el corazón. La conciencia deja de estar dominada por el temor constante al rechazo y comienza a experimentar la seguridad de la adopción. El creyente aprende a acercarse a Dios con confianza filial, no como un siervo que teme ser despedido, sino como un hijo que sabe que pertenece a la familia. La libertad cristiana entonces no elimina la obediencia, sino que transforma su motivación. La obediencia deja de ser un medio para ganar aceptación y se convierte en una respuesta agradecida al amor recibido. Debemos tener cuidado de confundir libertad con permisividad. Debemos tener cuidado con confundir libertad con permisividad. Es importante reconocer que la libertad cristiana no es una licencia para la indiferencia moral. La gracia no conduce al descuido espiritual, sino a una vida más profunda de comunión con Dios. Cuando el creyente comprende verdaderamente la libertad otorgada por Cristo, no experimenta un deseo de apartarse de la santidad, sino una inclinación más sincera hacia ella. La nueva naturaleza nutrida por la gracia anhela expresar el carácter de Cristo en la vida cotidiana. Por eso, la verdadera libertad no es ausencia de dirección, sino liberación de la presión interna que nace del mérito humano. Es la capacidad de vivir en obediencia desde la seguridad y no desde la ansiedad. Nuestra libertad interior, hermanos, es el resultado de esta transformación que Dios ha llevado a cabo en nosotros y trae una transformación en nuestras relaciones. La experiencia de la libertad cristiana también impacta la manera en que el creyente se relaciona con los demás. Quien ha sido liberado de la necesidad de justificarse a sí mismo puede extender gracia a otros con mayor facilidad. Ya no tiene la tendencia a estar juzgando al otro, a estar menospreciando al otro, a estar calificando a los demás, ¿no? Mira con gracia, con misericordia,
entiende que Dios trata con cada ser humano. Nuestra posición es ser sal, ser luz. El Señor conoce los corazones. Extendemos gracia hacia otros con mayor facilidad. La crítica constante, la comparación y la competitividad espiritual pierden su fuerza cuando el corazón descansa en la aceptación divina. Surge una nueva actitud caracterizada por la humildad, la compasión y la paciencia. El creyente libre no necesita elevarse disminuyendo a otros, porque su identidad está firmemente arraigada en Cristo. De esta manera, la libertad espiritual se convierte en una fuerza reconciliadora dentro de la comunidad de fe. Permite construir relaciones más sanas, centradas en la gracia y no en la exigencia perfeccionista. Podemos vivir diariamente desde la libertad del Evangelio. La libertad cristiana no es solo una verdad doctrinal que debe ser afirmada intelectualmente, es una realidad que necesita ser vivida y recordada cada día. El corazón humano tiende a regresar a viejos patrones de mérito y autosuficiencia. Por ello, el creyente debe cultivar una conciencia constante de la gracia. Esto implica aprender a interpretar los éxitos sin orgullo y los fracasos sin desesperación. Significa caminar con una serenidad interior que brota de saber que la relación con Dios no depende de la perfección personal, sino de la fidelidad divina. A medida que esta libertad se profundiza, la vida cristiana adquiere una nueva ligereza espiritual. No se trata de superficialidad, sino de una confianza profunda que permite servir, amar y perseverar con gozo. La libertad cristiana es uno de los tesoros más preciosos del Evangelio. Libera al creyente de la esclavitud del mérito humano y lo introduce a la seguridad de una relación basada en la gracia. Cuando esta verdad se comprende y se abraza, la vida espiritual deja de ser una lucha por alcanzar aceptación y se convierte en una experiencia de gratitud constante. La obediencia fluye con mayor naturalidad. La comunión con Dios se vuelve más íntima y el servicio adquiere una motivación más pura. Así, el creyente aprende a vivir sin la pesada carga de tener que probar constantemente su valor delante de Dios. Descubre que su identidad está firmemente establecida en Cristo y que desde esa certeza puede caminar con libertad, esperanza y gozo. Porque, en definitiva, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que el ego desea, sino en descansar plenamente en lo que la gracia ya ha realizado. Debemos confiar en Dios, descansar en Él y permitir que Dios siga trabajando en nosotros. La palabra progresión o la actividad progresiva del Espíritu Santo que lleva a cabo en nosotros es fundamental que la captemos. Este concepto es clave. En la clase posterior, el próximo martes, estaremos hablando de la estabilidad espiritual en medio de las luchas, basado en la seguridad que tenemos en Cristo. La estabilidad espiritual en medio de las luchas. Próximo martes continuaremos. Nos despedimos de nuestros hermanos allá en el Face y nos quedamos un ratito con nuestros hermanos aquí en el Zoom. Que Dios los bendiga a nuestros hermanos, que puedan seguir adelante, estemos orando los unos por los otros. Bendiciones.